considerando el aguinaldo como una percepción en el mes y sumándola a las percepciones ordinarias del trabajador y con eso calcular el impuesto correspondiente. O también lo podemos hacer en base al reglamento que nos indica la propia ley en el artículo 174, donde nos permite mensualizar la parte gravable del aguinaldo, precisamente para que el impacto con respecto al cálculo del impuesto pueda ser menor para el trabajador. Bueno, considerando estas cuestiones, vamos a ingresar al sistema para propiamente calcular nuestro aguinaldo en el sistema de nómina. Te recuerdo que puedes hacer las preguntas correspondientes en el momento que tú lo desees, allí en el apartado que tenemos en la sección de preguntas, y para que al final del ejercicio Jorge González nos ayude a resolverlas o se puedan ir contestando también durante el transcurso de la presentación. Bueno, ¿qué necesitamos en el sistema de nómina para realizar el cálculo del aguinaldo? Necesitamos parametrizar 4 elementos básicos. Primeramente, es nuestra tabla de aguinaldo. También necesitamos parametrizar el tipo de nómina donde vamos a pagar el aguinaldo. Comentamos que lo podemos pagar en una nómina ordinaria, pero la costumbre, o como generalmente se hace, es pagarlo en una nómina especial. Entonces también vamos a ver cómo parametrizar esta nómina en el sistema de OpenHR. Tercero, es propiamente tener el DIP o el concepto con el que vamos a hacer el pago del aguinaldo. Y por último, definir la forma en que vamos a hacer el cálculo del impuesto o la retención del impuesto para esta prestación. Bueno, vamos a iniciar primeramente con las tablas de aguinaldo. Esto lo vamos a definir en la parte de administración del sistema, en mantenimiento de tablas, en mantenimiento, prestaciones y gratificación anual. Si ya tengo las tablas definidas, le puedo dar clic a este botón de opciones para ver qué tablas tengo definidas en este sistema. Aquí veo que tengo 3 tablas. Por ejemplo, si yo selecciono la clave 14, esta me indica que le voy a pagar 30 días de aguinaldo al trabajador, independientemente de la antigüedad que tenga. Es decir, desde 0 hasta 99 años de antigüedad de la empresa, siempre le voy a pagar 30 días de aguinaldo. La tabla definida con la clave 15 me indica que le voy a pagar el aguinaldo dependiendo de la antigüedad que tenga el trabajador en mi empresa. Es decir, si vemos aquí el ejemplo, vemos desde 0 hasta 2 años de antigüedad, el trabajador tiene derecho a 15 días de aguinaldo. De 2 a 4 años se le pagan 20 días de aguinaldo. De 4 a 7 años, 25 días, y a partir de 7 años, devenga 30 días de aguinaldo. Y la última tabla que tengo aquí definida, que es la NA, me indica que de 0 a 99 años, es decir, durante toda la vida laboral del trabajador, esta es la prestación mínima de ley, que son 15 días de aguinaldo. Entonces yo puedo definir cualquier tabla o cualquier tipo de prestación para el pago de aguinaldo aquí en el sistema. Vamos a crear una tabla de ejemplo. Lo único que necesito es tener la clave de la tabla. Vamos a ponerle como TG, por ejemplo. Y vamos a ponerle tabla de aguinaldo. Supongamos que igual esto va a ser de acuerdo con la antigüedad del trabajador. Vamos a definirlo. Que desde 0, es decir, desde que inicia a laborar, hasta 3 años, vamos a suponer que le pagamos 20 días de aguinaldo.
de 3 a 5 años, vamos a pagarle 30 días, de 5 a 9 años, 35 días, y a partir de 9 años hasta que termine la vida laboral del empleado, vamos a suponer que pagamos 40 días. Seguramente ya tenemos definida estas tablas de aguinaldo en sus sistemas de nómina. Si no es así, pues vemos que es muy fácil dar de alta esta tabla. Y ya una vez que capturamos los valores, le damos clic al botón de guardar. Y listo. Tenemos el primer punto que mencionamos, que es propiamente la tabla de aguinaldo con la que vamos a hacer el pago de la prestación. Lo segundo que necesitamos es el tipo de nómina. Vamos a suponer que en este ejemplo vamos a parametrizar una nómina especial. Entonces lo que necesitamos hacer es irnos a la parte de administración del sistema, parametrización del sistema y mantenimiento de tipos de nómina. Por default en el sistema de OpenHR, ya de paquete viene una nómina especial de aguinaldo definida con la tabla AG. Aquí, para el caso práctico, pues vamos a definirla desde cero. Pues vamos a ponerle AG y le damos nómina de aguinaldo. La periodicidad con la que vamos a pagar el aguinaldo es anual. Puedo darle clic para ver las opciones y seleccionar la periodicidad correspondiente. El periodo actual de la nómina, como solamente vamos a tener un periodo en el año, pues siempre va a ser 1. Aquí no me va a aparecer todavía la descripción del calendario, porque ese es un segundo paso que vamos a dar de alta. La tabla de impuestos, vamos a ponerle la clave de la tabla de impuestos mensual que manejamos. Le damos clic al botón de opciones y la tabla que manejamos es la M8. De igual manera, la tabla de subsidio. S8. Y la tabla de vacaciones. Aquí sabemos que en el aguinaldo pues no vamos a pagar vacaciones. Solamente me la pide el sistema como un dato obligatorio. Lo que vamos a hacer es seleccionar cualquier tabla de vacaciones que ya tengamos dados de alta en el sistema de nómina. Lo importante aquí sí es definir la tabla de aguinaldo con la que se va a hacer el pago de esta prestación. En este caso vamos a dar de alta nuestra tabla de aguinaldo TG, que es la que acabamos de crear. ¿Por qué es importante definir esta tabla? Porque esta nómina puede ser, por ejemplo, la AG para el pago de trabajadores quincenales. Si tuviera trabajadores semanales que tuvieran otro tipo de prestación, doy de alta otra clave de nómina con la clave que nosotros deseemos, pero lo importante es indicarle que para ese nuevo tipo de nómina que se crea para trabajadores semanales, se selecciona la tabla de aguinaldo correspondiente. Y la tabla de desglose de monedas, para que no tener que dar de alta una tabla de desglose de monedas, vamos a seleccionar, vamos a dar de alta la DM. Me parece que no va a estar dado de alta, me va a decir que la dé de alta. De monedas. Y vamos a hacer 500. Y vamos a darle aceptar. Okay. Y si vuelvo a consultar la tabla o el tipo de nómina de aguinaldo, ya la tengo definida. Me sigue sin aparecer el periodo actual. Para eso necesitamos ir a mantenimiento. En este mismo menú, mantenimiento de calendarios, periodos de nómina. Capturamos la
clave del tipo de nómina, AG. Por default me da el ejercicio fiscal en el que estoy trabajando, le doy 2020, el número de periodo 1, y selecciono que es una nómina especial. La fecha de inicio del periodo, aquí le vamos a poner 1 de enero del 2020. Y en la fecha de término le puedo dar generar el calendario o como es un solo periodo, capturar la fecha de término directamente. Vamos a darle generar el calendario. El sistema me dice que si deseo generar el calendario para todos los periodos de nómina, le digo que sí. Me pone por default la fecha final del periodo, que es el 31 de diciembre. El mes acumulado, que en este caso va a ser el 12. Y en los días del periodo vamos a marcarlo con 0 por tratarse de una nómina especial. Y una vez que ya tenga los datos, le doy clic al botón de guardar. Y listo, si yo vuelvo a consultar el tipo de nómina, ya me aparece el tipo de nómina con la descripción del periodo correspondiente. Ahora, para poder utilizarla para los trabajadores de mi nómina ordinaria, lo que necesito es derivar esta nómina especial de la nómina ordinaria del trabajador. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a seleccionar la clave de la nómina ordinaria de los trabajadores, supongamos que se lee. Y tengo un botón de nómina especial. Le doy clic. Y aquí lo único que voy a hacer, bueno, aquí me van a aparecer la lista de las nóminas que ya tengo agregadas por default o nóminas especiales que tengo derivadas para esta nómina de empleados quincenal. Lo que voy a hacer solamente es capturarle la clave de la nómina AG. Y listo. Le doy clic al botón de guardar y con eso ya tengo también mi nómina para realizar el cálculo del aguinaldo. El tercer punto que necesito es propiamente mi DIP con el que voy a hacer el cálculo del aguinaldo. Por default en el sistema de nómina ya viene un DIP predefinido bajo el tipo de nómina arroba, que es arroba gra, que es propiamente aguinaldo. Este DIP lo que hace es calcular la prestación correspondiente sin disminuir ningún día por permisos sin goce de sueldo ni incapacidades por enfermedad. El salario con el que se hace el cálculo es el salario ordinario que tenga el trabajador y la fecha se calcula en base al dato de fecha de ingreso que tenga el empleado. Si yo para este concepto me fuese a fórmulas y le doy clic al botón de avanzado, voy a observar que no tiene ninguna fórmula porque es la fórmula estándar que ya, como comentamos, viene predefinida en el sistema. Para clientes que ya tienen un tiempo trabajando con nosotros, seguramente ya tienen parametrizado este DIP de aguinaldo con las particularidades que pudieran tener en su empresa. Por ejemplo, hay clientes que nos piden que sí se calcule en base a aguinaldo, en base a un salario promedio para ciertos tipos de trabajadores. Otros que se descuenten faltas, que se descuenten incapacidades por enfermedad. Entonces ya está predefinido esto para esos clientes que así lo han solicitado. Si en tu empresa no lo realizas de esta manera, ten la confianza de que este concepto, como viene parametrizado por default, te va a servir para el cálculo de la prestación correspondiente. Ok. Vamos a ver algunas características del concepto. Aquí es el aguinaldo, me indica que obviamente es un tipo de percepción. Es una incidencia, quiere decir que una vez que lo pague y cuando acumule la nómina, se va a eliminar este concepto por default.
Lo importante que debemos de considerar es con qué, ahora sí que con qué procedimiento de cálculo de impuestos voy a hacer el pago del aguinaldo. Si lo voy a sumarizar a las percepciones ordinarias del trabajador, le tengo que indicar que es un exento con tope y que la base gravable se va a sumar a la base gravable mensual del trabajador para aplicar el procedimiento de cálculo con tablas mensuales de impuestos, como si fuera un ingreso más recibido en el periodo. Si yo voy a optar por la opción que me da el reglamento de mensualizar la base gravable del aguinaldo, dividirla entre 12, la base anual gravable, dividirla entre 12 y sumarla a la percepción mensual del trabajador con el propósito de disminuir un poco el impacto de ese cálculo del impuesto, selecciono la otra opción que me da exento con tope extraordinario con la opción del reglamento del artículo 142, que bueno, para este año ya cambió al artículo 174. Vamos a hacer primeramente el procedimiento considerando el aguinaldo como una percepción ordinaria mensual. Entonces vamos a dejar marcada esta opción. En el caso de las validaciones, pues marco que sí me permita capturar decimales y puedo definir que el parámetro 2 también me permita capturar decimales y que ambos conceptos sean opcionales. Ahorita vamos a ver la funcionalidad o por qué lo estamos marcando de esta manera. Y bueno, con esto ya tendría parametrizado mi DIP para el cálculo del aguinaldo. Vamos a darle clic al botón de guardar. Y lo último que necesito definir es cómo voy a calcular el impuesto para el aguinaldo. Esto va relacionado a lo que yo haya definido en esta parte de impuestos para el aguinaldo. Si yo lo defino que se tome como una percepción ordinaria más del empleado, me voy aquí a parametrización, cálculo de impuestos, seleccionamos el tipo de nómina y para la nómina de aguinaldo tengo que indicarle que me calcule el impuesto por diferencia. ¿Cómo va a ser este cálculo del impuesto? El sistema va a calcular dos impuestos. Uno, con las percepciones gravables mensuales del trabajador. Y otro, con las percepciones gravables mensuales del trabajador, más la parte gravable del aguinaldo. Se van a calcular los dos impuestos por separado y la diferencia que me dé en el cálculo de estos dos impuestos es propiamente la retención del impuesto del aguinaldo. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante en el cálculo. Entonces, vamos a marcar que calculamos ISR por diferencia. El tipo de proyección lo vamos a dejar a los días de la tabla, lo vamos a dejar como no aplica. Y la parte del subsidio, sabemos que en el caso de aguinaldo no se debe de calcular subsidio al empleo. Por lo tanto, vamos a marcar esta opción en el sistema. Y con esto yo ya tengo definida la forma en que voy a calcular impuestos para el aguinaldo, siempre y cuando trate la percepción como un concepto adicional en el mes. Le damos clic al botón de guardar. Y bueno, vamos a hacer propiamente ya mi cálculo del aguinaldo. ¿Cómo lo voy a realizar? Vámonos al módulo de procesos de nómina, incidencias y asignación grupal. Aquí tendría que calcular el tipo de nómina ordinaria y en la parte de abajo el tipo de nómina de asignación, es decir, el tipo de nómina con la que voy a hacer el cálculo del aguinaldo. En versión 10 o para clientes que están en versión 10, recordemos que no es necesario capturar esta parte. Basta con que yo active este botón
del foquito rojo, y le indique que voy a hacer el cálculo de nóminas. Vamos a poner en la parte de arriba la nómina ordinaria, en la parte de abajo la nómina de aguinaldo, para que estos valores se queden en memoria y no tenga que asignarlos cada vez que yo entre a un proceso de cálculo o de asignación en el sistema de OpenHR. Le damos clic al botón de aceptar y vemos que cambia el color de un rojo a verde. Significa que ya tengo activada esta parte. Por lo tanto, le doy clic al botón de asignación grupal. Y aquí vemos que el sistema ya me asigna los valores de tipo de nómina y tipo de nómina de proceso con los valores previamente determinados. Le voy a indicar que es para todas las categorías, le doy Enter. Para todos los centros de costo le doy Enter. Y vamos a indicarle que se trata de un cambio alto. Y asignamos propiamente el DIP para el cálculo del aguinaldo. Y listo. Ya terminamos la asignación del aguinaldo. Lo asignamos a nuestra nómina AG. Si yo quisiera, por ejemplo, en este caso solamente asigné el DIP del aguinaldo. ¿Por qué? Porque yo puedo indicarle también en la parte de mantenimiento de DIPs que propiamente el cálculo del impuesto o el cálculo de algún otro concepto que dependa del aguinaldo, como puede ser el cálculo del impuesto estatal, se deriven o se asignen en automático cuando yo asigne el concepto del aguinaldo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a revisar la parametrización del DIP. Para esto, recordemos que clientes de versión 10 no es necesario que tengamos que salir y reingresar al módulo de parametrización del sistema, sino que en la parte de mis favoritos se van quedando los últimos procesos a los que hemos ingresado en el sistema de nómina. Aparte de los favoritos que nosotros podemos tener definidos por default o los procesos más frecuentes que ocupo en el sistema. Entonces basta con irme a mis favoritos y darle clic a la parte de mantenimiento de DIPs. Vamos a revisar mi aguinaldo. Le doy arroba gran. Y veo que en la parte de derivados tengo definidos el DIP del impuesto y los DIPs de impuestos estatales que puedo ocupar en el sistema. Por lo tanto, en la asignación no es necesario que yo asigne cada uno de esos conceptos. Simplemente en la parametrización defino qué conceptos son los que se van a calcular en automático y por esto basta que en la asignación yo propiamente asigne el DIP principal, que es el del aguinaldo, y una vez que asigne el del aguinaldo, se calcularían todos los demás conceptos en automático. Bueno, ya tenemos la asignación. Vamos a hacer propiamente el cálculo del aguinaldo. El cálculo del aguinaldo lo vamos a hacer en la parte de procesos de nómina. Procesos, cálculo de nómina. Aquí, si se dan cuenta, pues ya me llena los valores que tengo predefinidos por default, como lo comentamos, porque sigo teniendo el poquito verde activado. Le doy Enter al botón del recinto y le doy clic al botón de aceptar para que haga el cálculo de nómina correspondiente. Y listo. Ya tengo calculada mi nómina de aguinaldo. Si yo quiero realizar la impresión de esta nómina, le doy clic al botón de impresión, nómina. Me vuelve a llenar los valores. Acuérdense que esto es en versión 10. Vamos a imprimirlo detallado por empleado, que me incluye a todos los trabajadores. Y
que se ordene de manera numérica. Le doy clic al botón de aceptar, como ustedes lo realizan cotidianamente cuando imprimimos un listado de nómina. Y aquí ya viene la información del trabajador. Aquí aparecería el importe que se está pagando de aguinaldo, los días que se le están pagando y la parte del impuesto sobre la renta. Si yo, como comentamos, señalé que me incluyera todos los conceptos, aparecería el importe de impuesto estatal correspondiente y el importe estadístico. Y así puedo consultar el pago de la nómina para cada uno de mis trabajadores. Aquí veo que solamente... A ver, permítame. Me indican que no están viendo los reportes. Vamos a... Ok, vamos a generar otra vez la impresión del reporte correspondiente para ver si ya se puede visualizar. Ok. Entonces aquí vemos la impresión de mi reporte de nómina. Veo que viene el nombre del trabajador, el importe que se le está pagando de aguinaldo, los días de aguinaldo correspondientes y la retención propiamente del impuesto sobre la renta. Con los datos del trabajador, como vienen en sus reportes ordinarios de nómina. Si yo quisiera imprimir el detalle con todas las percepciones o con todos los conceptos de nómina, incluyendo los estadísticos, basta que señale este detalle. Todos, y la clasificación va a ser numérica. Le damos clic y con esto veo que ya tengo el detalle para un trabajador. Aparece el salario diario del trabajador. Como comentamos, el importe que se le está pagando al empleado. Y en este caso aparece el importe de los conceptos de empresa, más los estadísticos correspondientes. En dado caso de que yo quisiera consultar cómo estoy realizando el cálculo de impuestos del aguinaldo, me voy a la parte de incidencias, selecciono al trabajador. Aquí recordemos que en versión 10 no es necesario que yo escriba el código del trabajador, basta con escribir el nombre, le doy a aceptar y como solamente hay un empleado que coincida con este nombre, me lo pone por default. Vamos a calcular la nómina de aguinaldo, indicando que quiero revisar la bitácora de cálculo de impuestos. Le doy clic al botón de aceptar y el sistema me va a arrojar el reporte correspondiente y aquí me va a indicar cuál es el sueldo, la base gravable del trabajador. Esta base es la base mensual estimada, es decir, lo que gana el trabajador en el mes, me da un impuesto de 2,978. Lo que gana el trabajador de sueldo en el mes, más la parte gravable del aguinaldo, que son los 17,393, me va a dar un total de 37,393. Si yo calculara el impuesto con tablas mensuales, me daría un segundo impuesto de 6,978. La diferencia entre el impuesto de 6,978 contra los 2,978 es lo que retiene por concepto de aguinaldo. Y es así como puedo revisar cómo se está calculando el impuesto por aguinaldo. Recordemos que nosotros parametrizamos el concepto de aguinaldo para que se considere como una percepción gravable adicional en el mes. Si yo quisiera que el aguinaldo se calculara por reglamento,
Basta con ir a la parte de parametrización de DIPS, lo vamos a hacer por medio de mis favoritos, en la parte de mantenimiento de DIPS. Vuelvo a llamar el DIP del aguinaldo. Y en la parte de impuestos, simplemente le coloco que sea el exento con tope y se vaya por reglamento. Vamos a hacer el cálculo de este trabajador. Bueno, vamos a escribirlo directamente. Le damos Enter. Le cambiamos el tipo de nómina. Y vamos a indicarle que active la bitácora de impuestos. Y vamos a hacer el cálculo correspondiente. Si vemos aquí la bitácora de impuestos ya cambia. Aquí se calcula la base gravable mensualizado del aguinaldo, se suma al salario mensual del trabajador para tener una base 1. Con esa base 1 se calcula el impuesto, un impuesto 1. Con la base exclusivamente del sueldo mensual se calcula un impuesto 2 y me va a dar una diferencia en el cálculo de esos dos impuestos, que en este caso es de 309.43. Estos 309.43 se dividen entre la base mensualizada del aguinaldo para sacar una tasa, que en este caso es del 21.36%, y esta tasa se multiplica por la base gravable del aguinaldo, que son los 17.393, resultándome un impuesto de 3.715.23. Generalmente cuando se ocupa el cálculo del impuesto por reglamento, me resulta un impuesto menor. En el otro caso vimos que me retenía 3.900 pesos. Aplicando el reglamento son 3.716 pesos. Ahora ustedes pueden decir cuál es el que me conviene. Hay algunos criterios para decir cuál es el que te conviene utilizar. Primeramente necesitamos definir si al trabajador le vas a hacer o no le vas a hacer ajuste anual. Si a este trabajador le vas a hacer ajuste anual, finalmente ya no hay ningún beneficio, porque recordemos que el procedimiento del ajuste anual es único. Entonces, ese impuesto que quizá le dejaste de retener aquí en el aguinaldo, se lo vas a cobrar en el ajuste anual de impuestos. El ajuste anual de impuestos es un tema que vamos a tratar la siguiente semana en el siguiente webinar. Ahorita solamente vamos a calcular el impuesto considerando ingresos mensuales ordinarios o el reglamento del artículo 174. Si al trabajador no le vas a hacer el ajuste anual y quieres beneficiarlo un poco, pues le puedes dejar que el cálculo del impuesto se calcule por medio de reglamento. Generalmente, como les comento, el reglamento va a tener una percepción menor de impuestos. Entonces lo podemos dejar de esta manera. Para clientes de versión 10, bueno, para todos los clientes vamos a volver a calcular la nómina con reglamento, como la tenemos definida. Listo. Si yo quisiera consultar la bitácora de impuestos de todos los trabajadores, le doy clic a este botón que es el spool de impresión. Me voy a la parte de mis informes y selecciono bitácora de impuestos. Le doy clic a este botón que me dice visualizar y eso me va a generar un reporte en Crystal Report con precisamente el cálculo de impuesto de todos los trabajadores. Aquí le doy el tipo de nómina AG, el periodo anual que es 2020 y el número de periodo, que en este caso es el 1. Con eso le damos clic al botón de guardar. Y aquí vemos que me va a generar un reporte o una bitácora de impuestos para todos los trabajadores. Aquí
por ejemplo, tengo el cálculo del impuesto del trabajador 1003, el cálculo del impuesto del trabajador 203, 204, y cualquier empleado lo voy a tener aquí. Y aquí voy a tener el mismo desglose de la bitácora de impuestos cuando yo ocupo la opción del impuesto extraordinario. Y con esto pues voy a tener mayor claridad de cómo se están reteniendo los impuestos para el aguinaldo o para cualquier tipo de nómina ordinaria. En general, ese es el cálculo del aguinaldo. Vamos a ver nada más unas pequeñas incidencias que tengo en la versión estándar también de este cálculo. Vamos a seleccionar a nuestro trabajador, ejemplo. Vamos a seleccionarle el tipo de nómina. Por default vimos que le pagaba 30 días de aguinaldo. Si yo por alguna razón a un trabajador en particular le quiero pagar más días de aguinaldo, basta que este concepto lo calcule o cambie el parámetro 1. Por ejemplo, vamos a suponer que le vamos a pagar 45 días de aguinaldo. Por default el cálculo va a estar correcto, pero como les comento, eso es en una situación especial. Si ustedes tuvieran alguna situación especial por la que a un trabajador en particular le pagarían más días de aguinaldo. Tenemos que grabar el cambio y volver a mandarlo a calcular. Lo calculamos. Y si consulto propiamente el cálculo del empleado, aquí veo que el cálculo ya lo estoy haciendo en base a 45 días del salario ordinario del empleado. Ahora bien, si yo quisiera pagarle con un salario diferente al salario diario nominal que tengo definido en la parte de movimientos de personal, el mantenimiento de información de salario, aquí tengo definido un salario de 666. Si yo quisiera pagar el aguinaldo con un salario diferente, para obviamente no modificar el sueldo del trabajador, lo único que hago es capturar el valor del salario diario en el parámetro 2. Vamos a suponer que le vamos a pagar 1,000 pesos. Le doy clic al botón de guardar y volvemos a calcular. Calculamos y consultamos los datos propiamente. Y aquí veo que le sigue pagando 30 días, pero ya a un valor de 1,000 pesos diarios. Por lo tanto, le paga 30,000 pesos en el aguinaldo y aquí voy a tener el desglose de cuánto es gravable y cuál es el importe exento. Recordemos que por default la fecha para cálculo de la antigüedad del aguinaldo es lo que tenga definido en este valor de fecha de ingreso. Es con el que se está calculando la antigüedad del trabajador. Esto es porque puede ser que el trabajador haya tenido un reingreso en la empresa. Este es el último valor que se actualiza en esos casos, cuando solamente han sido dados de alta. Sin tener ninguna baja, la fecha de antigüedad y la fecha de ingreso son iguales. Pero nada más reiterarles que la antigüedad se va a calcular en base a este valor de fecha de ingreso. Y bueno, ya una vez que tengo propiamente el cálculo del aguinaldo, pues puedo realizar los procedimientos ordinarios que tengo pues en todas las nóminas ordinarias. Como puede ser la generación de mi archivo de transferencias, la generación de la póliza contable, el envío de los CFDIs de nómina, y una vez que cumpla con todos esos requisitos, hacer la acumulación correspondiente. Bueno, vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas con nuestro compañero Jorge González. Y bueno, le voy a ceder los micrófonos para que nos pueda
nos pueda pues auxiliar con ese tema. Les agradezco mucho su atención. Hola, buenas tardes a todos. Las preguntas que nos hicieron en el chat, algunas fueron como que hacia todos los participantes en el webinar, pero varias fueron como que individuales. Las preguntas fueron enfocadas más que nada a la parte del ajuste anual. Como mencionaba Armando, la próxima semana tendremos un webinar en el cual se explicará el proceso para realizar el ajuste anual, ya que se están realizando unos cambios en la nueva fórmula de cálculo debido a los cambios que hubieron este año de acuerdo al subsidio, ya que años anteriores el subsidio al empleo solamente existía como subsidio calculado, como todos lo conocen, el @SEC. En este caso, por el ajuste mensual de subsidio al empleo, se crearon nuevos conceptos, los cuales se tienen que ver reflejados en el ajuste anual, para lo cual se están realizando ajustes, los cuales serán presentados la próxima semana. Y alguna otra pregunta es lo que menciona Víctor Peña, nos pregunta si el salario del aguinaldo se debe de enviar a lo que es el Seguro Social en el ITSE. Ese salario, el salario que puso Armando para el cálculo del aguinaldo con un salario específico, se refiere más que nada al cálculo con el cual se le va a hacer el pago. Se supone que la parte del cálculo de integrados, cuando se genera el integrado del trabajador, ese factor ya debe de ir considerando la parte del aguinaldo. En este caso, este salario solamente sirve para el cálculo. No se envía al Seguro Social ni nada. Entonces, así no hay que tener cuidado para que la parte del salario integrado con el cual el salario integrado que se manda al Seguro Social, pues sí se considere de acuerdo a los factores de integración que tengan en tu empresa. Si quieres eso, o si es que lo utilizas, contacta al área de soporte para que igual se revise particularmente contigo. No sé si alguien tiene alguna más pregunta, porque fueron enfocadas más que nada hacia el ajuste de impuestos. Selena, pues. A ver, permítame. ¿Cuál es? Selena, pues, tiene una pregunta. A ver. Ok. Selena le pregunta, ¿qué pasa si tengo dos tipos de aguinaldo? Es decir, unos empleados les pago 15 días y a otros 30. ¿Cómo hago la parametrización? Para este caso, la parametrización normal sería generar como dos nóminas, dependiendo si los empleados están en la misma nómina de sueldos. Es decir, si tengo a todos los empleados en la misma, bueno, en diferentes nóminas, es decir, empleados, no sé, confidenciales, empleados sindicalizados, que les pague a unos 15 y a otros 30, con la parametrización que mencionó Armando, sí es suficiente. Si dentro de la misma nómina tienes una sola nómina quincenal y deseas que varios empleados tengan un cálculo de 15 días y otros con 30, para ese caso se tiene que hacer un DIP. En este caso el DIP debe tener una fórmula, la cual pueden solicitar a GMP para poder diferenciar a los trabajadores. Es decir, si depende del puesto o del centro de costo o la categoría de empleado o tipo de empleado, se tiene esa posible característica de poder diferenciar cuáles son con 15 y cuáles son con 30, se debe de definir en el DIP. Entonces, en el DIP se crea la fórmula con este criterio para pagarle a los trabajadores con unos días o con otros días. También pregunta Elizabeth Esparza si se puede hacer el pago del aguinaldo dentro de una nómina normal. Sí, dentro de la misma nómina de pago quincenal, semanal, mensual que tengas tú como operativa dentro del sistema, con que asignes el DIP de @GRA bajo esta nómina,
te va a hacer el cálculo del aguinaldo para tener solamente un pago, incluyendo este aguinaldo, más la parte normal de sus ingresos en el periodo. Ok. El curso de cálculo del ISR anual, o del cálculo del ajuste anual, se da el próximo jueves, 3 de diciembre, igual a las 5 de la tarde, y se repetirá, o se dará otro curso igual el día 10 de diciembre. Igual y ya dentro del registro que hicieron para hoy, también les llegó el correo en el cual se pueden registrar para los siguientes 2 webinars. Mencionan, para los que tenemos la versión 7, funciona el último que explicó sobre un salario distinto, es decir, si tenemos que añadir algún monto. Sí, el cálculo en cuanto a cálculo del aguinaldo es el mismo, tanto en versión 7 como en versión 10, al igual que los cálculos de impuestos. Y para pedir el manual del material, como tal, este webinar ha sido grabado y también fue compartido en live en Facebook. Ustedes pueden entrar a la cuenta de Facebook y lo van a poder volver a ver. O igual mañana les va a llegar una liga con el link para poder ver de nuevo esta presentación a sus correos. Lo van a poder revisar. Adicional a eso, el manual de usuarios o el manual de procedimiento lo pueden solicitar al área de soporte o bueno, sí, lo piden al área de soporte para que se les mande. Esto en la cuenta de soporte @gmpsistemas.com o a Sánchez para poder les hagan llegar el manual del proceso del aguinaldo. Ok, no sé si tengan alguna pregunta. Perdón, menciona a Betty Santiago si no habrá más cursos de cálculo de aguinaldo. Como tal, no. Igual como mencionaba, pueden ser revisados tanto en la página de Facebook como en el link que les llegará mañana para poder verlo. Aún así, pues cuentan con el área de soporte para cualquier duda o aclaración ya puntual del proceso. Ok. Sé que para el próximo webinar, pero se mantiene fijo el 400,000 pesos como tope para realizar el ajuste anual, sí. No ha habido cambios en cuanto a la legislación ni nada sobre algunas ajustes al proceso de cálculo. Les menciono, los únicos ajustes que estamos realizando es debido al nuevo cambio, al cambio del ajuste de subsidio mensual que se tiene que se tuvo en el año, más que nada para la parte de los FDIs. Entonces, eso nos pega en el proceso normal del ajuste el ajuste de impuestos. Entonces, por eso se hizo este cambio, el cual la próxima semana se les explicará y se liberará para su instalación y posibles cambios. Sí, los 400,000 incluyen parte grabada, parte exenta, lo que son previsión social, como viene siendo vales, fondo de ahorro, y aquellos conceptos que ustedes tengan como parte de previsión social, adicional a los que menciono. No sé si tienen alguna otra duda. Bueno, repito, la próxima semana se realizará el webinar de ajuste anual. Ya la mayoría tiene que tener en su correo, poder hacer el registro, y de igual forma se va a transmitir en Facebook, si lo quieren compartir o cualquier cosa con algún colega, lo que ustedes deseen, o con sus propios compañeros dentro de la misma empresa. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por su atención.
eso sería todo por hoy y les esperamos la próxima semana. Y les reitero que también en el área de soporte pueden consultar para poder cualquier duda que tengan, vía correo o vía chat, como se está llevando en estos momentos por la contingencia. Muchas gracias y tengan muy buen día. Excelentes pilotos. María Rosa.